Hola, buenas noches para todos. La Red de Patrimonio Ambiental, del Turismo Patrimonial y de Oficios Patrimoniales les dan la bienvenida al programa de hoy de la Voz del Patrimonio. El Carmen de Iboral, tierra de encanto, dulzura y tradición. Hoy nos acompañan Bernice Zuluaga, ceramista del municipio, Jennifer Ramírez Betancourt, líder de turismo, y don Hugo Trujillo, gestor patrimonial del Instituto de Cultura. Buenas noches, bienvenidos. Hola, muy buenas noches para todos y todas. De antemano, desde el municipio del Carmen de Viboral, queremos extender un agradecimiento muy especial al equipo de la Red de Turismo Patrimonial por este espacio y por permitirnos hoy contar y enamorarlos un poco de estas tierras carmelitanas. Un placer. Muy buenas noches, como ya comentaron ahí, yo soy Berenice Zuluaga, he trabajado, llevo un bagaje en la cerámica, sobre todo en la decoración a mano, que es lo que le da el valor agregado a la cerámica del Carmen. Y como saben ustedes también somos patrimonio cultural y ese se ha vivido de la cerámica aquí en el Carmen anteriormente, pero ya ahora se está volviendo a retomar y vamos a volver a empezar. Le estamos dando le estamos dando mucha credibilidad y estamos apoyando mucho la cerámica y queriendo también como volver a retomar todo lo que fue en el pasado. Bueno, buenas noches para todos. Un saludo, mi nombre es Hugo Trujillo. Yo soy promotor de Patrimonio Cultural del Instituto de Cultura del Carmen. Y desde aquí, desde el Instituto de Cultura, pues venimos aportándole a todos estos ejercicios de apropiación social del patrimonio cultural, enlazado en cierta medida con los ejercicios de turismo cultural, ¿cierto? Que finalmente el tema turístico y el tema patrimonial deben trabajar anclados de la mano, porque si uno no funciona el otro, ¿cierto? Entonces, patrimonio y turismo son dos ejercicios muy fundamentales para todos estos procesos de reconocimiento, apropiación, identidad, cultura, y obviamente el visitante y el turista se lleva precisamente ese conocimiento de los lugares a donde llega a través de estos ejercicios del turismo y el patrimonio. Bien, pues Jennifer, preséntese. No, bueno, ya me había presentado hace un momentico, pero bueno, vuelvo y les cuento. Mi nombre es Jennifer Ramírez Betancourt. Soy líder del proceso de turismo en la administración, pues, y en el municipio del Carmen de Viboral. Llevo 11 años trabajando por procesos relacionados con la gestión cultural y turística del municipio y bueno, darle un poco de enfoque también y articulación en procesos de integración regional en los municipios que integran pues como el altiplano. Entonces, un placer. Muchas gracias. Perfecto, entonces sigamos hablando del patrimonio cultural del Carmen de Iboral. Claro que sí, don Gerardo. Pues digamos que antes de hablar un poco de ese patrimonio cultural, queremos mostrarles un pequeño video que reúne también algunos de esos elementos que empiezan a intencionar sobre lo que es ese patrimonio histórico de nuestro territorio carmelitano. Unos sitios como el Cementerio Municipal, la Casa de la Cultura Sixto Arango Gancho, la casa donde fue el primer estudiante del municipio, la capilla del asilo San José, las ruinas de las antiguas fábricas de cerámica, y las piezas arqueológicas encontradas en la vereda Betania,
La encuentra en nuestra historia y de hechos que sin duda han trascendido en el tiempo. Esto hace parte del patrimonio histórico de nuestro municipio. El patrimonio es el reflejo de lo que somos y cómo vivimos en nuestro territorio. Conoce, aprende y conserva, porque el patrimonio nos toca. Bueno, ahí entonces digamos que empezamos a hablar un poco de lo que es el patrimonio histórico y quisiéramos empezar como a intencionar la conversación. Pues digamos que Hugo es un poco quien ha venido liderando estos procesos asociados al patrimonio en el territorio y vamos a contextualizar un poco el Carmen de Viboral como esa tierra de cultura, paisaje, tradición y encanto. Bueno, para contarles un poco entonces sobre el patrimonio cultural del Carmen de Viboral, ahí tenemos que hablar un poco también de esa historia, de esas dinámicas que ha tenido el territorio, ¿cierto? El Carmen de Viboral es un municipio pues realmente joven. El Carmen de Viboral fue fundado en el año 1752, pero solo hasta el año 1814 fue declarado o erigido como municipio. Resulta que hacia el año 1752 pues llega al municipio el cura párroco de en ese entonces, Fabián Sebastián Jiménez de Fajardo, quien fuera el cura párroco de San José de Marinilla, en ese entonces el cantón de Marinilla, y este terreno, que eran unos bosques, unos terrenos conocidos como La Manga, le pertenecían al municipio de Marinilla. En el año 1752 pues envían a estos terrenos a Fabián Sebastián Jiménez de Fajardo para que construyera aquí su hacienda de descanso, su finca de recreo, ¿cierto? Y aquí viene, construye una hacienda de descanso y construye la primera capilla de techo pajizo que tiene este territorio. Desde ahí empieza todo este proceso de fundación del Carmen de Viboral, empieza a poblarse por los habitantes del cantón de Marinilla, del municipio de Marinilla, empiezan a poblar el territorio del Carmen de Viboral. Y en sus inicios, pues era un municipio netamente agrícola, ¿cierto? Aquí 3 de esos productos emblemáticos desde esas épocas han sido el frijol, la papa y el maíz. Más o menos entonces, hacia el año 1814, quien continuara con el legado de Fabián Sebastián Jiménez de Fajardo, que fue un segundo cura párroco de Marinilla, quien incide precisamente para conseguir que el municipio fuera elegido o declarado como municipio, independizarse de Marinilla y ya ser declarado como municipio de El Carmen de las Cimarronas en un inicio, porque inicialmente no se llamaba el Carmen de Viboral, sino el Carmen de las Cimarronas, precisamente por la quebrada principal que tiene nuestro territorio, que es la quebrada Las Cimarronas. Entonces, en esos inicios se llamó el Carmen de las Cimarronas y posteriormente cambia el Carmen de las Cimarronas al Carmen de Viboral. Ese nombre del Carmen de Viboral o el Carmen de las Cimarronas en un inicio es muy particular y es precisamente porque está dividido en 2. Carmen, porque este sacerdote Fabián Sebastián Jiménez de Fajardo era de descendencia española y en Europa, en España, precisamente las grandes haciendas o las grandes fincas de recreo rodeadas de viñedos o de jardines las denominaban los cármenes. De ahí también viene el nombre de un vino o de una cepa de vino que es el Carmenier, ¿cierto? Está relacionado precisamente con los viñedos, con las flores, con los jardines, con los huertos. Y precisamente este personaje pues, le pone a su finca, a su hacienda de recreo, le pone Carmen, en homenaje a esas haciendas o a esas fincas de viñedos que había en España. El segundo nombre del Carmen, Viboral, está relacionado precisamente con la entrada de los colonizadores a este territorio que venían del municipio de Marinilla y que cuando venían precisamente recorriendo el territorio a la ribera de las quebradas encontraron muchas víboras. Entonces de ahí viene el nombre de Viboral, precisamente por las víboras que encontraban en esos territorios.
Entonces, Carmen, precisamente por los viñedos, por las huertas, y Víboral por el tema de las víboras, ¿cierto? El Carmen es un municipio relativamente grande, tenemos 448 kilómetros cuadrados, es conocido como la perla azulina del oriente antioqueño por su riqueza hídrica, es un municipio de extensión rural. De esos 448 kilómetros cuadrados, solamente el 3% es el casco urbano, el resto es extensión rural. Entonces es un municipio muy rural, con una apropiación muy grande en el tema de patrimonio campesino, ¿cierto? Casi que parte de esa identidad cultural está relacionada con la cultura campesina, con nuestra identidad campesina. Posteriormente, parte de esa historia pasa de lo agrícola a lo cerámico hacia el año 1898, cuando llega el Carmen de Víboral, un personaje que venía de Caldas, Antioquia, el señor Eliseo Pareja Ospina, quien trajera a este municipio la tradición de la cerámica y que fundara, digamos, esas bases para la consolidación de una industria cerámica en el Carmen, que fue muy importante y muy valiosa desde 1898 casi hasta la década de 1997, ¿cierto? Toda una época de producción agrícola, perdón, ceramista, donde se fusionaba lo agrícola, lo cerámico, sin dejar obviamente pues que parte de esas personalidades o de esos trabajadores de esas fábricas de cerámica fueron en otrora los agricultores que tuvo el municipio, que muchos de ellos pues salen de su proceso agrícola y se dedican a la producción de cerámica. Entonces digamos que el Carmen de Víboral dentro de esa historia ha sido un municipio muy rural, muy campesino, con producción agrícola, y que cuando entra la cerámica pues cambia ese rumbo de lo agrícola y lo campesino a la tradición ceramista, ¿cierto? Cuando se acaba la cerámica, pues digamos que parte de esa identidad se mezcla entre lo tradicional, que es la cerámica, pero también está la cultura campesina, empieza a entrar también un tema de identidad a través de los eventos culturales, ¿cierto? Un instituto de cultura que se consolida hacia el año 2007 para dar toda una dinámica cultural en torno a los eventos culturales, a las dinámicas sociales, al patrimonio. Entonces digamos que es un municipio muy rico en patrimonio agrícola, patrimonio natural, identidad campesina, patrimonio cerámico, ¿cierto? Ese tema de identidad o de patrimonio material con las decoradoras, que hace parte de ese patrimonio identitario que tiene Carmen, que son las pinceladas o las decoraciones, y asimismo pues también el tema del patrimonio con los eventos culturales que tiene nuestro municipio. Tenemos una gran variedad de eventos culturales que hacen parte de esa identidad cultural y patrimonial y turística a su vez también, ¿cierto? Porque finalmente todos los eventos, las actividades y esos espacios patrimoniales han permitido anclar un tema turístico al municipio. Bueno, entonces digamos que en ese orden de ideas, pues empezamos como a orientar un poco la conversación sobre tres elementos que consideramos importantes empezar, digamos que a dar contexto al territorio, uno asociado a un componente histórico y cultural, muy asociado al tema de la arquitectura que empieza a gestar el territorio carmelitano, desde elementos pues como patrimoniales e históricos, un elemento asociado ya más al paisaje natural, a lo que compone el 98% del territorio carmelitano, un municipio que es totalmente rural y campesino y que cuenta de ese 98%, un 78% es declarado como reserva forestal protectora regional y que configura ese patrimonio natural. Pues digamos que desde el paisaje, desde la agricultura, desde los saberes y las prácticas de las comunidades que han habitado ese territorio. Y un tercer elemento asociado más al componente del patrimonio cultural inmaterial que se empieza, pues digamos que a estructurar y que es un poco más reciente y que se va viendo reflejado en la cerámica como ese baluarte de los carmelitanos, que por eso hoy nos acompaña Berenice y nos contará un poquito a partir de su historia y de su experiencia de vida cómo eso se convierte en un lenguaje de territorio y en un estilo de vida. Y bueno, digamos que ya entrando un poco en materia en relación a ese patrimonio histórico, pues Hugo, que es
el autor y gestor de esta iniciativa, que nos empiece a hablar de cómo se empieza a configurar ese lenguaje de una arquitectura y de un patrimonio arquitectónico del Carmen de Viboral, que pareciere que no hay mucha arquitectura, pues al menos asociado a lo colonial y a lo republicano, pero que sí empezamos a intencionar elementos más identitarios y con un sello más del Carmen de Viboral. Claro, como lo mencionábamos ahí, como lo mencionábamos hace un ratico, digamos que la dinámica turística, patrimonial y cultural del Carmen está asociada precisamente a algo muy particular, y es que nosotros tenemos un patrimonio muy moderno, ¿cierto? Contamos con parte de esa historia o de ese patrimonio arquitectónico tradicional o colonial que paulatinamente se ha perdido, y eso hay que reconocerlo, digamos que se ha ido perdiendo parte de esa arquitectura colonial de las casas viejas o tradicionales que ha tenido este territorio, pero contamos con un patrimonio moderno que hace parte también de esa identidad cultural que tiene el Carmen, y es que venimos trabajando más o menos desde el año 2007 con una línea que se denomina la línea de estética urbana. Esa línea de estética urbana permite apropiar el patrimonio cultural tradicional de la cerámica a través de los mosaicos en cerámica y de los mismos platos, pocillos y tazas empotrados en las paredes de nuestro municipio, ¿cierto? Tenemos unos elementos muy representativos como lo son la calle de la cerámica, la calle de las arcillas y el mismo parque principal de nuestro municipio, que están precisamente decorados y adornados por mosaicos en cerámica donde se representan las diferentes pintas o decoraciones de la cerámica carmelitana. Ahí encontramos pues obviamente parte de esa identidad cultural que tiene nuestro municipio, poder ver y disfrutar de los platos, los pocillos, las tazas y esos mosaicos representativos precisamente como mencionaba ahorita, con esas pinceladas y esas decoraciones tradicionales que tiene el Carmen. He ahí la importancia de tener hoy esa compañía de Berenice precisamente porque digamos que el Carmen viene buscando reconocer como patrimonio inmaterial de Colombia la técnica de decoración bajo esmalte en sus pinceladas, en sus diferentes decoraciones que hacen parte de esa identidad del Carmen. Entonces, cuando ustedes vienen al Carmen, cuando el turista y el visitante llega al Carmen, lo que encuentra es espacios culturales y patrimoniales con un patrimonio moderno, como lo son la calle de la cerámica, la calle de las arcillas y el mismo parque principal, donde se muestra nuestra identidad cultural enmarcada en la cerámica. Tenemos entonces ese espacio público que permite reconocer el Carmen de Viboral respira cultura a través de su tradición y su identidad cerámica, ¿cierto? Como lo es precisamente estos espacios de estética urbana que tiene nuestro municipio, que es un patrimonio moderno y que el concepto de patrimonio es muy amplio, porque no solamente podemos referenciar el patrimonio como lo viejo, lo antiguo, sino que también la identidad local apropia estos espacios modernos o nuevos como parte de su patrimonio, ¿cierto? La calle de la cerámica ya se ha convertido en parte de nuestro patrimonio, nuestra identidad cultural, el parque principal y la calle de las arcillas, al igual que un museo de la cerámica o espacios más nuevos que permiten reconocer esta identidad y esta tradición que tiene el Carmen en torno a nuestra tradición ceramista, ¿cierto? Bueno, parte de ese patrimonio también que tiene el Carmen y que nos identifica, pues está en el Museo de la Cerámica. Tenemos un Museo de la Cerámica donde podemos encontrar precisamente una historia, una cronología histórica de lo que ha sido esta tradición ceramista. Ahí en el Museo de la Cerámica pues podemos encontrar parte de esa historia que viene desde el año 1898, como lo mencionaba ahorita, con la llegada de don Eliseo Pareja, don Froilano Betancourt, Bernardino Betancourt, que fueron pioneros en todo este proceso de la cerámica, y toda esa industria cerámica que tuvo el Carmen, más o menos hasta la década de 1997, cuando cierra la última de las grandes fábricas que tuvo el Carmen. Ahí en el mismo espacio pues podemos encontrar parte de esas decoraciones tradicionales o antiguas que ha tenido el Carmen, pinceladas que se han hecho desde hace muchísimos años y que se conservan en espacios como el Museo de la Cerámica, y también el museo permite reconocer esas decoraciones nuevas o actuales que tiene el Carmen, que hacen parte de ese patrimonio moderno, ¿cierto? Entonces el Carmen, el Museo de la Cerámica muestra el Carmen desde esa mirada cronológica, desde esos inicios de la cerámica, pasando por las decoraciones tradicionales, las antiguas,
las más nuevas y los procesos más modernos y más actualizados que tiene nuestro municipio. También en la Casa de la Cultura pues encontramos tanto el Museo de la Cerámica como un museo de arqueología o una sala de arqueología donde se han hecho estudios e investigaciones en torno a esos vestigios o a esos primeros pobladores que tuvo el Carmen de Viboral, que fueron los indígenas taamíes. Los indígenas taamíes poblaron este territorio hace más de 2000 años y aquí se han encontrado pues varios lugares o sitios de interés arqueológico y de esos lugares se han tenido algunos elementos representativos que tenemos en nuestra sala de arqueología, vasijas, fragmentos de piezas cerámicas, ¿cierto?, que han hecho parte también de esa identidad histórica y que hay algo muy bonito ahí, muy representativo, es que se han hecho estudios de esas piezas o de esas vasijas tratando de buscar esos elementos químicos con las arcillas, los chamotes, los caolines, que son materias primas y minerales que se utilizan para la actual pasta cerámica con la que se elabora la cerámica carmelitana. Entonces es muy bonito pues, porque finalmente los mismos elementos de este territorio que encontraron los primeros pobladores, nuestros ancestros, que eran materiales arcillosos, con caolines, con chamotes y con arcillas, son los mismos que actualmente pues, se producen para o que se extraen para la producción de la cerámica carmelitana. Dentro de esos lugares, los sitios de interés cultural y patrimonial y obviamente turístico que tiene el Carmen, pues encontramos diferentes fábricas de cerámica, talleres tradicionales, vestigios de lo que fueron las antiguas fábricas que ya no existen, pero ya encontramos talleres un poco más nuevos, más modernos a la entrada del municipio, y asimismo encontramos espacios muy ancestrales y muy tradicionales. Existe en el Carmen, por ejemplo, una fábrica de materas que se llama la Fábrica de Materas Los Cardona. Ellos producen cerámica con arcilla roja, con chamotes, cerámica muy ancestral, porque precisamente es cerámica roja, no es esmaltada ni blanca como la que se trabaja ahorita en el Carmen, sino que ellos trabajan materas con arcilla roja, pues que es la misma tipo de cerámica que se utiliza en Ráquira, ¿cierto? También encontramos vestigios de lo que fueron las antiguas fábricas de cerámica en una vereda que se llama la vereda Campo Alegre y en otra vereda que se llama La Chapa. Allá encontramos los vestigios de fábricas muy tradicionales. En el caso puntual hay un vestigio muy representativo que es los vestigios de la antigua locería Júpiter. Allí encontramos hornos de lo que fueron esas fábricas, chimeneas, y lo más bonito es que están en la institución educativa Nuevo Horizonte. Ahí hay algo muy particular y es que esos vestigios de la locería Júpiter quedaron y ahí se construyó un colegio, que es el Colegio Nuevo Horizonte, y hay algo muy bonito, es que los chicos de esta institución, los estudiantes, vienen apropiando un discurso en torno a esa historia cerámica. Entonces ahí hay un semillero de investigación, un semillero de vigías del patrimonio que viene anclando el discurso de lo que es la apropiación de esos vestigios o de esas antiguas fábricas de cerámica en torno a la identidad y a la apropiación de la tradición ceramista en el municipio, ¿cierto? Pues las mismas instituciones educativas vienen anclando procesos de cátedra y de apropiación social de lo que fue o lo que ha sido esta gran industria cerámica del Carmen. Tenemos un proceso muy valioso que lo mencionaba ahorita y que por eso tenemos aquí a Berenice, que Berenice es la maestra decoradora de esta tradición, y es que la cerámica, la decoración, es el valor agregado que tiene nuestra tradición, ¿cierto? Digamos que un plato blanco o un pocillo blanco le parece a otro, pero las pinceladas o las decoraciones que tienen la identidad del Carmen son las que le dan el valor agregado y ese patrimonio inmaterial de nuestro municipio, y son ellas, son las mujeres, las decoradoras, también hay hombres que decoran, que ahorita Beren nos va a contar un poco de todo este proceso de decoración, que han sido quienes les dan ese valor agregado y quien ese patrimonio inmaterial que tiene el Carmen nos ha reconocido a nivel mundial, ¿cierto? Obviamente es la decoración, yo sigo insistiendo en la decoración, las pinceladas, las flores, todos esos motivos decorativos que tiene la cerámica del Carmen, los que nos identifican y lo que hace parte de esa identidad y de ese patrimonio inmaterial de nuestro municipio. Bueno, y como es un espacio de diálogo, pues antes de darle también la palabra a Bere, que nos cuente un poco sobre esta tradición y cómo ella hace parte y aporta pues a que
este oficio y este saber se siga promoviendo y salvaguardando después de 124 años. Yo no sé si don Gerardo y el resto de los que nos acompañan como en esta sala van teniendo como preguntas o comentarios y aportes como en lo que hemos avanzado de lo que va caracterizando y configurando el territorio carmelitano. Jennifer, las preguntas las hacemos al final de la charla. Perfecto. Listo, ¿no? Entonces, bueno, Ere, cuéntenos un poquito también sobre su hacer, de cómo una secretaria se metió en este cuento de la cerámica, ¿sí o qué? Ay, no, vea, como digo yo, llegué por casualidad a la cerámica, porque esto no era lo mío. Incluso no venimos de familias ceramistas, no tengo antecedentes de ceramistas, nada en la familia. Y yo resulté metiéndome ahí en el cuento, fue porque estudié para secretaria y yo quería pues trabajar, ganarme mis pesos. Me parecía pues uno como sin hacer nada por ahí de improvisoso. Y había terminado también de estudiar y obvio pues que mi mamá incluso me dijo, luzca sus ganas, lo que usted hizo, lúzcalo, trabaje, gánese su platica. Y pensé para trabajar en Medellín en un buscador, pero resulta que mi papá no quiso que me fuera por allá. Me quedé pensando y yo y venir hasta que ya no me aguanté y fui y le comenté y me dijo que qué sabía hacer y yo que no sabía hacer nada, que yo lo único que sabía era que allá hacían platos y tazas. Y él venía y me dijo, don Alfonso, ay, eso está como complicado porque es que debe de tener experiencia, saber alguna cosa y usted no sabe nada. Y yo, o me da la oportunidad y digamos, entonces se quedó pensando, pero yo quería estudiar, le comenté, me dijo, no, para secretaria sí no tengo nada. ¿Sabe para qué sí necesito yo? Necesito una decoradora. Entonces ya se puso don Alfonso, me dijo, si quiere, háblese con la muchacha, con la supervisora, me dio el teléfono y fui y hablé con ella, y le dice que usted ya se habló conmigo, ya fui y hablé con ella. Me dijo, no, suba mañana. Y me fui que me ensayara, y ya subí yo cuando es la Continental, eso queda en una vereda La Chapa. O sea que del casco urbano había que desplazarse uno hasta otra vereda, que era por ahí como a media hora del parque, allá la vereda. Y estaba ahí, y ya fui, y empecé a ensayarme, ella me dijo, haga estas pinceladas, hizo unas pinceladas, y me dijo, yo, hágale, y cuando termine me muestra. Y me puse a ensayar y a mirar ahí, y cuando ya terminé, le mostré. Me dijo, ¿usted hizo eso? Y yo, sí, digo, ¿quién me ayudó? Y ya le pregunté a las otras muchachas, y dijo, no, ella hizo todo sola. Y dijo, bueno, pues te tapas con esto. Y ya me salió otras pintas al otro día, y ya empecé yo a practicar. Y a los 15 días estaba yo pintando ya vajilla normal como todas. Claro que uno no iba a pintar una pinta completa, pero sí ya ayudando, hacía hojas, pétalos, punticos, tallos y flores también. Mire, eso, ¿qué representa la decoración para la cerámica? ¿Cómo se aprende? Porque también, yo no sé, eso es la academia, ¿cómo se aprende? O eso es un asunto que se lleva en las venas, porque digamos que, claro, es la decoración en últimas la que logra darle la vida y ese valor agregado a la cerámica del Carmen de Viboral. Bueno, a mi taller llega mucha gente a ensayar decoración y son interesados por la decoración, pero uno sí ve que hay unos que tienen más táctica para la pintura, la captan mejor, hay otros que no son capaces de darle vuelta a la pieza para formar la flor. Entonces uno se pone a ver que hay unos que tienen más habilidades y otros no tanto.
pero lo que sí he notado yo es las de este pueblo sí tienen como esa habilidad. Los de afuera son muy pocos, son contados que tienen la habilidad para trabajar la decoración. ¿Por qué flores verdes? ¿Por qué flores y hojas? Bueno, en cuanto a eso, la gente empezaron a pintar flores porque tiene mucha variedad de flores. Y lo otro, cuando estuvo un tiempo que estuvo la cerámica muy pegada, que casi no se vendía, según me contaban a mí, ellos estaban sin saber qué hacer, qué poner, entonces empezaron a elaborar unos sellitos en formas de flores y le ponían alrededor del plato así, como en hilerita, al bordo, y ya la gente se iba motivando y ya después empezaron a hacer pinceladas y daban formas de flores y el pueblo incluso se reconoce por las flores y toda la gran variedad de pinturas que se le hacen a las vajillas y a los platos. Bueno, 124 años de tradición, un oficio que hoy sobrepasa, yo creo que límites territoriales, geográficos, memoria e identidad. La cerámica hoy posee sello de denominación de origen protegido, que está en proceso de declaratoria como patrimonio cultural de los colombianos y bueno, ha estado en escenarios, yo creo que nos llena de orgullo y de privilegio como colombianos, que haya estado en una cumbre en las Américas, la cerámica del municipio, que en la visita de los reyes de España se sirva en cerámica del Carmen de Viboral, que personalidades como la reina Isabel, como el Papa Juan Pablo II, ministros, embajadores de todas partes del mundo tengan en sus hogares cerámica del Carmen de Viboral, da testimonio y reafirma que es un elemento identitario, patrimonio no solamente del Carmen de Viboral, sino de todo el territorio nacional. Y pues digamos que ahorita ya hablamos, pasamos un poco más hacia ese patrimonio natural, a ese patrimonio que configura el 78% del territorio y que se convierte en otro baluarte. Si bien la cerámica nos llena de orgullo, de amor, de reconocimiento, no podemos olvidar nuestras raíces, la esencia de los territorios que está asociado a la ruralidad y las ruralidades de diferentes elementos que podríamos como empezar a intencionar y hablar, asociado al paisaje, asociado al patrimonio y a la diversidad en cuanto a la fauna y flora que compone ese territorio, asociado al agua. Nuestro apelativo es la perla azulina del oriente antioqueño debido a esa gran riqueza hídrica que tiene el municipio del Carmen de Viboral, y asociado a las prácticas y a los saberes campesinos, desde la forma como construyen y se han desarrollado y configurado en comunidad, lo que han logrado producir y las técnicas de producción agrícola. Y en relación a eso, me gustaría compartirles un segundo videíto, digamos, como dinámico también este espacio y empecemos como a entender también de dónde van configurándose esos elementos del territorio. Diferentes climas han hecho de nuestro municipio un lugar donde habita una amplia biodiversidad. Los cañones del río Melcocho y del río Santo Domingo, el Cerro Bonifacio y la Quebrada La Cimarrona hacen parte de nuestro patrimonio natural, el cual debemos conservar y cuidar. El patrimonio es el reflejo de lo que somos y cómo vivimos nuestro territorio. Conoce, aprende y conserva, porque el patrimonio nos toca. Bueno, ahí entonces un poco de lo que es ese patrimonio, como les mencionaba, está asociado a todos esos saberes y prácticas campesinas y la relación que tiene el territorio con sus comunidades. Yo creo que el territorio tiene una relación directa con sus comunidades
y se vuelven los dos un baluarte fundamental en el ejercicio de construir y valorar y salvaguardar ese patrimonio natural. Entonces, como les decía, el Carmen del Litoral, el 98% del territorio es rural, son 57 veredas las que componen o configuran el territorio carmelitano. Es el tercer municipio más grande del oriente antioqueño. En cuanto a extensión se refiere, tenemos los 3 pisos térmicos, entonces eso posibilita una gran diversidad en cuanto a todo lo que compone ese patrimonio natural. Hugo, contemos un poco también ahí de todo ese baluarte que está en nuestros caminos y territorios rurales. Como lo mencionábamos ahorita, entonces, pues el Carmen de Litoral es un municipio muy amplio en temas de patrimonio, ¿cierto? Aquí converge patrimonio material, patrimonio inmaterial, patrimonio gastronómico, patrimonio natural y paisajístico. Hay una cultura campesina muy vasta y muy amplia que tiene nuestro territorio, como lo mencionaba Jennifer. Son 57 veredas y de esas 57 veredas tenemos 2 cañones muy alejados del municipio, donde encontramos un patrimonio paisajístico muy amplio, ¿sí? Carmen de Litoral, dentro de ese patrimonio natural, pues, dentro de esa identidad y esa cultura campesina, tenemos obviamente la gastronomía campesina, que hace parte de una diversidad muy amplia, porque el Carmen de Litoral tiene aquí cerca del casco urbano alrededor de unas 20, 30 veredas cercanas al casco urbano, pero en la zona más alejada del municipio, a 2, 3 horas de aquí del casco urbano, encontramos una variedad paisajística y una gastronomía muy diferente a lo que encontramos aquí cerca del casco urbano, ¿cierto? Entonces, hay una variedad amplia de productos. Tenemos 2 pisos térmicos aquí en el casco urbano o las veredas cercanas. Encontramos alrededor de 19, 18 grados de temperatura, y en esas otras veredas más alejadas, que están en los cañones del río Melcocho y del río Santo Domingo, varían los 24, 25, 26 grados de temperatura. Eso permite que haya un tema muy amplio con ese tema de costumbres campesinas y de dinámicas agrícolas, ¿cierto? Café, cacao, yuca, que ha permitido también obviamente una variedad muy amplia en ese tema gastronómico y de identidad campesina en cuanto a la cocina, ¿cierto? Hay una variedad muy amplia de productos gastronómicos y muy diferentes en ambas latitudes. Asimismo, pues está todo el tema de arriería. En esa zona rural alejada del Carmen de Litoral hay una variedad amplia de arriería, de esos caminos arrieros y de esas costumbres agrícolas y de esas tradiciones campesinas que hay en esos lugares. Pues es la arriería, sacar el café a lomo de mula, ¿cierto? El campesino tradicional, que es muy diferente al que se ve pues aquí más cerca al casco urbano, que ya está permeado, digamos, por estas dinámicas urbanas. El tema obviamente de ese patrimonio paisajístico natural con el tema de fauna y flora. El Carmen, dentro de esos estudios que se han hecho, se han encontrado más de 600 especies de aves en este territorio. Hay una gran variedad de aves, hay una gran variedad de fauna, ¿cierto? Tenemos diferentes tipos de productos agrícolas, tenemos diferentes tipos de árboles nativos de este territorio, y como lo menciono, me gusta mucho equilibrar el tema de la ruralidad cercana y la ruralidad lejana, precisamente porque encontramos diferentes especies de fauna y flora en ambas latitudes, ¿cierto? Está también obviamente ese tema investigativo que se ha venido dando desde Alexander von Humboldt, desde el Instituto Alexander von Humboldt se realizó una investigación en el cañón del río Melcocho y del río Santo Domingo, donde se encontraron especies endémicas de este territorio, ranas, anfibios, reptiles, se han encontrado árboles diferentes que no se ven en otros lugares. Lo mencionaba con el tema de las aves, aquí hay una gran variedad de aves. Entonces ha permitido que el Carmen tenga un tema de patrimonio natural bastante amplio. Tenemos lugares muy tradicionales también que hacen parte de ese patrimonio, que están referenciados también turísticamente, como es el Cerro Bonifacio, como es la Cascada La Esmeralda, ¿cierto? Como es el Cerro Las Palomas, en límites con el páramo de Sonsón. Nosotros en el Cañón del Río Santo Domingo tenemos una cercanía con el páramo de Sonsón,
allá está precisamente el Cerro Las Palomas, obviamente pues la quebrada de las Cimarronas, que hace parte de ese patrimonio natural del Carmen, que es la quebrada principal que baña el municipio de sur a norte. Entonces, digamos que todo ese tema de patrimonio natural, de costumbres campesinas, las músicas campesinas han hecho parte de ese patrimonio del Carmen. El dialecto campesino, las mismas formas de expresarse de los campesinos que están en la zona más alejada del municipio. Entonces, hay una particularidad muy valiosa que se ha convertido también en un tema muy llamativo para el turista y que obviamente desde la Oficina de Turismo se ha tratado de regular esa dinámica turística en esos lugares que casi que son lugares muy valiosos, precisamente porque están en la selva, en la montaña, y que hemos querido salvaguardar también como parte de ese patrimonio natural que tiene el Carmen, ¿cierto? De controlar, de generar un turismo no masivo, un turismo regulado, un turismo de apropiación o de encuentro con el patrimonio natural, ¿cierto? De generar espacios de diálogo con las comunidades, de manejar un turismo patrimonial, un turismo cultural en estas zonas que hacen parte de esas dinámicas patrimoniales más valiosas que tiene el Carmen, precisamente como lo mencionaba, con su fauna, con su flora, con su cultura campesina, que queremos se siga conservando, con esas dinámicas musicales y gastronómicas en estos territorios. Entonces, el tema de patrimonio natural ha sido muy valioso y ese patrimonio natural, paisajístico, costumbres campesinas, están muy ligadas también a las dinámicas que tenemos aquí en el pueblo, ¿cierto? Porque obviamente desde el casco urbano nos hemos permeado esas dinámicas campesinas. Ahí está pues que tenemos un festival de músicas campesinas, que tenemos obviamente nuestra tradición y nuestra celebración del Día de la Cultura Campesina. Los eventos culturales también pues siempre tratamos de enmarcar costumbres, dinámicas campesinas, las mismas músicas, los estudios investigativos en torno a la cultura y al patrimonio están muy ligados a la identidad campesina. Entonces, casi que el Carmen en este tema de patrimonio está muy fusionado por la identidad campesina, porque es inherente a nuestra vida diaria, y obviamente la cerámica, que hace parte también de nuestra dinámica cultural que tiene este territorio, al igual que los eventos, que como ya lo mencionaba, muchos de esos eventos están permeados por lo campesino, por lo social, por lo cultural, por lo turístico, pero obviamente también pues por la cerámica que hace parte de esa tradición. Ya como se va uno como apasionando mucho y el Carmen tiene tela para cortar, pues digamos que vamos concretando este elemento más asociado a la parte patrimonial, como lo mencionaba Hugo, con ese tema del patrimonio cultural, y ya digamos que ir cerrando y dando también una apertura como ese patrimonio cultural se convierte en elemento posibilitador y dinamizador de esa apuesta de turismo que hoy va configurando nuestro municipio. Prácticas culturales expresadas en tradición religiosa, elaboración de cerámica y... Perdón, un segundito. Las prácticas culturales en tradición religiosa, elaboración de cerámica y fiestas de la loza, tradición campesina, festivales de teatro, música, danza, conocimientos ancestrales, juegos tradicionales, mitos y todo lo que consideramos que nos identifica como carmelitanos hacen parte del patrimonio cultural inmaterial de nuestro municipio. El patrimonio es el reflejo de lo que somos y cómo vivimos nuestro territorio. Conoce, aprende y conserva, porque el patrimonio nos toca. Y ya como para ir cerrando, entonces me gustaría hablarles de esa apuesta que hoy el municipio del Carmen de Viboral viene gestando en materia de turismo, y bajo una apuesta de turismo que reconoce la cultura, el patrimonio y el paisaje como los baluartes para potenciar, apropiar y digamos que fortalecer en términos de apuestas de desarrollo turístico. Entonces,
Pues muy rápidamente, esa apuesta está asociada a tres enfoques principales de turismo que creemos que es la ruta que hoy debe trazar el Carmen de Viboral en cuanto a su apuesta y proyección de turismo. Aquí estamos, digamos que navegando en un espacio que tiene la administración municipal, que les recomiendo que conozcan, que interactúen con ella, que contiene toda la información en cuanto a este tema turístico como tal y cultural. Y esas 6 rutas, entonces, digamos que es hacia donde hoy venimos orientando y direccionando el tema de turismo de la mano de las comunidades. Creemos que estos procesos deben de estar totalmente orientados a una apuesta de turismo comunitario. Entonces, son 5 rutas que hoy reconocemos en el territorio como producto y valor agregado. Como lo hemos hablado a lo largo de esta conversa, el tema artístico y cultural es fundamental, la cerámica, por supuesto, el tema de los mercados campesinos y esa apuesta agroecológica y biodinámica y de bioconstrucción, el tema gastronómico, por supuesto, y esa apuesta rural, con, digamos que unas vertientes interesantes asociados al tema científico, al tema productivo, al tema de avistamiento de aves, al tema del senderismo. Entonces, en este espacio encontramos, digamos, que los enfoques y las acciones que cada una de estas rutas tiene para desarrollar, una galería de imágenes. Próximamente tendremos unos mapas o unas rutas interactivas asociadas al Maps que le permita también al turista y al visitante conocer de manera pues como autónoma el territorio y todos estos enfoques en materia de turismo y de toda la oferta que va teniendo el municipio pues como tal en temas de turismo cultural. ¿No? Ya como para cerrar y finalizar, agradecerles el espacio, propiciar este tipo de diálogos y encuentros que sigan, digamos que impulsando y reconociendo el patrimonio y el turismo como elementos fundamentales en la construcción del territorio. Es fundamental. Ahorita sí, entonces, don Gustavo, yo creo que sería como el espacio para dialogar, para conversar, para generar pues como preguntas y retroalimentación de esta charlita. Claro que sí, muchas gracias por la charla, bastante buena. Para ver, esa es la pregunta. Uno cuando va al Carmen, lo primero que piensa es en las cerámicas. Todas son pintadas a mano, una por una, ¿y qué costo más o menos maneja? Todas las piezas son pintadas a mano al 100%. Y el costo por hora sería de 25.000 pesos, incluyendo el material. Cuando me habla por hora, ¿es el tiempo que usted se demore en pintar la cerámica? No, por ejemplo, yo le doy el taller a la persona en una hora. Si es más, pues ya le toca según lo que él se demore para coger esa o la práctica en sí de la pieza. Entonces, yo lo asesoro, le muestro, le digo cómo hacer para hacerlo, por ejemplo, una flor, o el qué quiere hacer, o quiere hacer de pronto unas hojas, o no quiere hacer flores, sino de pronto hacer fondos. Yo lo asesoro y le llevo la guía y estoy pendiente de que él capte como lo que uno le está transmitiendo. Es que hay qué pena que además de ser decoradora tradicional y de tener su propio taller y sacar sus propios diseños y sus piezas a la venta, ella también se dedica al proceso de enseñanza, ¿cierto? Entonces, dentro de su mismo espacio, en el mismo taller, viene dictando charlas, viene haciendo talleres. Los turistas y los visitantes que quieren participar de esos talleres
que Bere les dicta. Ella se encarga precisamente de enseñarles cómo es el proceso de la pincelada, cómo es el proceso de aprender la decoración en el municipio. Allá entonces vamos allá, vamos un grupo de turistas. Unos 2 minutos, 3 minutos pintando una pieza. Obvio que si yo voy a pintar un paisaje o a pintar un pájaro, un gato, alguna cosa, ya se me va a quedar más tiempo, no va a demorar más porque ya tengo que entrar en detalles. Pero por ejemplo las flores, yo pienso hacer el primer diseño, me demora. Pero si ya lo voy a hacer en serie y ya le cojo las pinceladas, yo ya voy rápido con ellas. Bueno, es decir, el turista que va allá, usted le enseña a pintar y le cobra 25.000 por la hora. Y se lleva la pieza. ¿Y cuánto tarda? Y supongamos, por ejemplo, si la persona dice, yo la quiero pintar con las verdaderas pinturas, porque yo hago con 2 fases. Una puede ser con acrílico y la persona en el momento sale por su recuerdo. O la pinto con los pigmentos cerámicos, se esmalta y se lleva a quemar, y ya eso es la otra experiencia, ya se le envía la pieza a Medellín o a donde él esté, en cualquier parte del país, pues si él tiene oportunidad de volver por ella. Perfecto. Y si alguien quiere comprar ya un plato que está pintado, que le gustó por lo que está reflejado ahí, ¿qué vale un pocillo? ¿Qué vale un plato de sopa, de seco? Ya de acuerdo a la decoración, le puede valer entre 12, 15.000 y hasta 20.000 o más el plato, según la decoración. Si es una decoración bastante demorada, supongamos es un paisaje, le vale entre 25 y 30.000 pesos. Perfecto. Y pueden, por ejemplo, también hay gente que llega y quiere imitar una decoración que le gusta. Dice, yo quiero pintar esa pieza, ¿cómo la hace? Se lo asesoro para que haga la pieza como él la quiere, como yo tengo la pintura ahí en la estantería o en las piezas ya terminadas. Perfecto. Lina Hurtado levantó la mano. Bien, pues, Lina. Muchas gracias, buenas noches para todos. Bueno, una de las felicitaciones, porque realmente qué trabajo tan hermoso el que hacen en este municipio, de todo. La pregunta es para Berenice. Cuando me dicen que es una ruta de cerámica, a esto es lo que se refieren, o sea, 25.000 pesos la hora, se trabaja la pieza. Cuando la persona quiere, ¿cómo? Bueno, 25.000 pesos la hora, pero a veces se puede ir 2 horas. Ya pagaría el doble de la hora, que son 2 horas. Ajá, sí. Bueno, pero mi pregunta es, si voy a trabajar los pigmentos, o sea, no con acrílico, sino que usted también enseña lo que es los pigmentos, y si la persona quiere aprender también sobre el manejo de esmaltado o horneado, eso también lo ve, porque veo que usted me dice de que luego manda la pieza a la ciudad, pues se la darían llegar. Yo hago todo el proceso. Entonces, desde que se vacía la pieza, se pule, se lava, pasa a la primera quema, luego a la segunda quema, con el esmaltado y todo eso, se hace todo el proceso. Si la persona quiere aprender todo eso, obvio que también le va a dar más tiempo, le va a llevar más tiempo a aprender, pero se le enseña a manejar todo eso, horneado, quemado, esmaltado, vaciado, pulido, y la decoración también que viene incluida ahí, pero ya se demora más tiempo. Vale, perfecto. Y contigo también, o esa parte, lo de las clases de mosaicismo, allí manejan ese tipo de clases, o sea, también hay clases de mosaicismo. Sí, por ejemplo, yo también sé manejar los mosaicos, pero más que todo en la Casa de la Cultura. Los puedes encontrar aquí en la Casa de la Cultura de acá del Carmen. Yo también sé manejar un poquito los mosaicos, pero sí ya son más demorados. Por ejemplo, en la Casa de la Cultura te dan los talleres, ya cuadras con ellos, pero ya es por semestre, ¿sí? Ya es un semestre que te cubre la Casa de la Cultura, según tu extracto, te cobran un semestre y estás ahí aprendiendo a manejar los mosaicos.
Si Ah, quiere, perfecto, si quiere yo le gracias. aclaro un poquito de ese tema de los talleres de imprensa. Resulta que aquí en el Instituto de Cultura pues hay una proyección de diferentes talleres y cursos. Entonces, está un taller de cerámica y un taller de mosaico, que las profesoras pues aquí habilitan los cursos o los talleres cada semestre, ¿cierto? Entonces, ahorita estamos precisamente en proceso final de ese proceso formativo y en el mes de julio inicia nuevamente el segundo semestre, donde se abre el espacio para que se inscriban personas que quieran hacer parte de los cursos que dicta el Instituto de Cultura. Como lo mencionaba Dere, se paga por semestre, dependiendo del estrato socioeconómico, se cobra el semestre, todo el semestre completo, y las profes pues dan. Si uno quiere se inscribe solamente a mosaico o también tiene la posibilidad de aprender el taller de cerámica completo. ¿Qué costo puede llegar a tener? Tipo, digamos, personas estrato 2, estrato 3, algo. Sí. El estrato 2 está más o menos en 60.000 pesos todo el semestre. El estrato 3 ¿Cuánto? más o menos a 75, 60.000 pesos por el semestre. ¿Y cada cuánto son las Y, clases? y las clases son 2 veces a la semana. Vale, perfecto. Le pregunto, ¿las clases son solamente para la gente del Carmen de Viboral o también para gente de otro municipio? No, para todas las personas, todo el que quiera aprender. Aquí el instituto está abierto precisamente y ha pasado algo muy particular, es que casi que el 50% de nuestros inscritos en esos cursos son personas de afuera, de Medellín, de Río Negro, de Bogotá. Hay gente que se viene solamente a quedarse por aquí una temporada para asistir a ese tipo de talleres. O sea, cualquier persona de cualquier municipio puede asistir. Sí, claro que sí. Perfecto. La otra pregunta, cuando usted nos habló de la Casa de la Cultura, que hay dos museos, uno sobre la cerámica y otro sobre los tamíes, ¿la entrada es gratuita? ¿Tiene algún costo y qué horarios maneja? Y si es visita guiada. Bueno, los espacios del Instituto de Cultura, los museos como el Museo de la Cerámica y las exposiciones arqueológicas son libres, están abiertas todo el tiempo, el ingreso es totalmente libre, no tiene ningún costo y obviamente pues digamos que yo estoy aquí todo el tiempo trabajando en el Instituto de Cultura, me pueden contactar a mí, yo los acompaño a hacer la visita, contarles sobre el recorrido del Museo de la Cerámica, sobre la sala de exposiciones arqueológicas también. Ah, qué rico que nos compartieras el teléfono, si es posible Sí, claro que con sí. Gustavo. Sí, cuando estén por aquí, por el municipio y quieran visitar la Casa de la Cultura, aquí me encuentran. Mi teléfono es 311-753-3657. Ahí me contactan y ya les hago la visita por el Museo de la Cerámica o por la sala de exposiciones arqueológicas. Perfecto. Doña Berenice y Jennifer también pueden compartir sus contactos para que la gente se comunique con ustedes. Sea para una ruta turística o sea para Claro que sí. el curso de cerámica. Mi teléfono es el 314-664-9647. Perfecto. Y Le pregunto, el 312-804-6957. para comprar la cerámica que ustedes hacen, ¿solamente en el Carmen de Viboral o tienen sede en algún otro lado? Yo me he desplazado también a talleres a Medellín, pero también sí, ahí llevo pinceles y me han prestado el espacio. Pero aquí en el Carmen, más que todo, la gente es más primero acá, porque tengo todo el material, los pinceles, el espacio, todo. Y es más cómodo para el que llega y para uno no tenerse que desplazar, sobre todo el de pintura, sí lo iba a hacer a otras partes, pero el de arcilla y de materiales, así que
que sea con arcillas, sí, es mucho mejor en el Carmen. Y que en cuanto a Ah, temas pero de entonces, comercialización, pues digamos que de manera esporádica participan en ferias y eventos en diferentes municipios, en la ciudad, pero es, digamos que muy esporádico dependiendo de invitaciones que hagan desde las administraciones o desde centros comerciales y ferias. Sí, realmente todos los puntos de venta de cerámica que ustedes se encuentran aquí en su municipio, a la entrada del municipio, están ubicados los puntos de venta y algunos de los talleres de cerámica. Y en el parque principal también tenemos un pequeño mercado de la loza donde están pequeños productores y tienen la posibilidad de promover, comercializar sus productos. Ay, una pregunta. Ahorita escuché que hablaban sobre la cerámica, la arcilla roja, como que hay una fábrica de materas que ustedes tienen también allí en el municipio. ¿Es fábrica? Sí, sí, es una fábrica muy tradicional, se llama la fábrica de Materas Los Cardona. La estructura de la fábrica Cardona. conserva la estructura tradicional de las antiguas fábricas de cerámica. Y ellos ahí producen materas, solo están enfocados en las materas de una sola cocción, es decir, son materas en arcilla roja, rústicas en una sola cocción, porque tradicionalmente la loza tiene dos cocciones, la quema del bizcocho, luego la decoración y el esmaltado, pero la cerámica o las materas que se elaboran en fábrica Materas Los Cardona es materia rústica de una sola cocción en arcilla roja. ¿Y tienen de pronto el contacto? A veces la comunicación es un poquito compleja, casi que tocas como llegar directamente. Ellos abren todos los días, de lunes a sábado, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Y los sábados hasta el mediodía. Pero ¿Y no tienen de pronto redes? Yo quiero aprovechar y es hacer la cuña, y es que desde aquí, desde el Instituto de Cultura, desde la Oficina de Turismo, con Jennifer o conmigo, se puede coordinar una visita al municipio, un recorrido guiado. Nosotros tenemos proyectado un recorrido que se conoce como el recorrido tradicional de la cerámica, que incluye la visita a los talleres, un taller interactivo de decoración con Berenice, la visita al museo, la ida a la fábrica de Materas Los Cardona. Entonces es un recorrido muy completo, muy temático, enfocado en reconocer esos lugares y esas dinámicas tradicionales de la cerámica. Entonces, con Jennifer, sí. ¿Qué duración tiene ese recorrido y qué costos maneja? digo, puede planear un recorrido a estos sitios de interés cultural. Se acomodan según la necesidad de las personas. Pueden ser vicisitudes de mediodía o de un día completo, según la expectativa pues, que tenga como la persona. El tema de los costos también es como relativa. Digamos que hay unos cupos mínimos de personas, pues como por toda la parte operativa que tienen esos recorridos y la logística, que hablamos de 5 personas en adelante hasta 30, pues como máximo también, tratando de ser consecuentes, sostenibles con los territorios en términos de capacidades de cargas y demás. Bueno, debido a la distancia de la ciudad hasta el municipio, veo como la necesidad de que estas rutas haya la necesidad de uno quedarse hospedado allí. ¿Qué costo puede tener el hospedaje y qué costo tiene el tiquete? Pues realmente ¿Cuántas horas hay de distancia? está muy cerquita, estamos a 1 hora y 15 minutos de la ciudad de Medellín, desde la terminal del norte. El tiquete desde la terminal del norte cuesta 10.000 pesos y sale desde las 4:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. En términos pues como de alojamiento, es relativo, hay digamos que variedad en cuanto a la oferta hotelera, pero estamos hablando de tarifas por persona de 70 a 200.000 pesos. Bueno, le pregunto sobre el nombre del Carmen. Nos habló que el Carmen, por los viñedos de España,
y bivoral por la cantidad de víboras que en su momento encontraron los colonizadores y los españoles allá. ¿Saben más o menos qué tipo de víboras y de culebras habían allá y si todavía hay tanta abundancia? Pero realmente, digamos que solo se dio en esa época de la colonia cuando venían a poblar este territorio que encontraron víboras. Pues realmente no eran víboras venenosas, este territorio no se encuentra aquí cerca, pues el casco urbano y en las veredas cercanas, no se encuentran víboras venenosas, son cazadoras o estas verdes que les denominan hueteadoras. A diferencia de la zona más alejada, los cañones del río Melcocho y del río Santo Domingo, en límites con Sonsón, que sí se encuentra obviamente víboras venenosas como la Mapana X, y es precisamente por los climas, ¿cierto? Digamos que aquí en el casco urbano, como lo mencionaba, y las veredas cercanas, que fue por donde se empezó a poblar el territorio, pues el clima frío permite que no hayan víboras venenosas y que sean más bien cazadoras o hueteadoras, no tan peligrosas. Pero en esa zona más alejada del municipio, como lo mencionaba, en límites con Sonsón y en límites con Cocorná, que ya es tierrita más caliente, sí hay víboras mucho más venenosas, pero digamos que las que se encontraban los colonos cuando venían a poblar el territorio estaban aquí más cercanas, las veredas más cercanas, y no era, pues hoy día ya no hay tanta cantidad de víboras, pues digamos que la ocupación o la población que ha ido en aumento en este territorio ha permitido que tanta construcción que tiene el Carmen, pues haya ido acabándose todo este tema de las víboras, ¿cierto? Correcto. Elina Rocío Cadaví, que es una guía de turismo, nos pregunta cuál es la comida típica del Carmen. El Carmen es muy variado en el tema gastronómico. Resulta que, como lo mencionaba ahorita, tenemos una esencia campesina y dentro de esa identidad campesina, pues obviamente no solamente se da en el Carmen, sino en muchos territorios de Antioquia, los frijoles con coles hacen parte de esa gastronomía tradicional campesina. Y hay una variedad de frijol que es muy patrimonial o muy tradicional en el Carmen, que hace parte del patrimonio, que es el frijol cargamanto. Nosotros fuimos otrora, muchos años atrás, productores grandísimos de frijol cargamanto rojo y frijol cargamanto blanco. El frijol cargamanto ha hecho parte de ese patrimonio agrícola de nuestro municipio y con el frijol cargamanto pues ya gran variedad de platos, ¿cierto? Los frijoles con coles, los frijoles con sidra, los frijoles con plátano, las estacas de maíz con frijoles cargamanto, estacas de maíz o hoyos también de maíz, ¿cierto? Entonces, digamos que el frijol ha hecho parte de esa gastronomía tradicional de nuestro municipio. Hoy día, hay en el Carmen un restaurante muy reconocido que se llama La Frijolera y allá encuentra unos frijoles pues, muy tradicionales que se llaman los frijoles bostonianos, que no son identitarios de este territorio, son recetas de afuera, pero el valor agregado de esos frijoles bostonianos es que ellos los elaboran con cargamanto rojo, que es, digamos, producto endémico del Carmen. El cargamanto hace parte fundamental de esa gastronomía del municipio. Cuando usted nos hablaba que la cerámica llegó de Caldas, con un señor que vino de Caldas y que enseñó la parte de allá, ¿ustedes han pensado de pronto en trabajar con Caldas o con Carmen, articularse con el Carmen de con la Unión, que es donde se produce el caolín para las cerámicas? Como traer una ruta integrada, ya sea con el Carmen o con Caldas, contando esa historia. Ahí hay algo muy particular y es que cuando llega la cerámica al Carmen, llega de Caldas, Antioquia, precisamente de la mano de Eliseo Pareja. Resulta que el Carmen proyecta todo este tema de producción cerámica, pero es porque en el territorio se tienen las materias primas, ¿cierto? Aquí se encuentra gran variedad de parte de esa materia prima. Entonces, en la Unión, pues obviamente están los cabos. Y digamos que de Caldas se traen las pastas cerámicas, pues allá está Corona, y Corona se ha convertido en un proveedor de la cerámica del Carmen, que lo diga Berenice, pues que sabe un poco más precisamente de eso. Corona se ha convertido en un proveedor de la pasta cerámica que se utiliza para la producción de cerámica, las materias.
todo este tema de materias primas con corona, los cabolines de la Unión, las arcillas de Llano Grande. Entonces ahí obviamente son aliados estratégicos en este tema de producción cerámica, sino que lo diga a ver, ¿es cierto? No, así es. Y estamos muy ligados también todos con la producción y ellos tienen mucha materia prima y se les consume a ellos porque son materias idóneas. Entonces son materias que nos tocan consumírselas a ellos por ser materia prima que sabemos que es bien, que la podemos utilizar sin ensayar. También nos hablaban de los festivales de teatro y de danza y de poesía. ¿En qué fecha se realizan? Danza y poesía. Ah, danza acabó de pasar. Ajá, bueno, entonces el Carmen, como lo estábamos mencionando, tiene una gran variedad de eventos culturales, ¿cierto? Tenemos un festival de danza que se llama Andanzas, tenemos un foro anual de filosofía que se llama STOA, tenemos un premio nacional de poesía, tenemos un festival de música andina que se llama Carnavalito de Música Andina, tenemos un festival de teatro que se llama el Festival de Teatro El Gesto Noble y tenemos un festival de rock que se llama el Víbora Rock. El Víbora Rock, empiezo de atrás para adelante, el Víbora Rock se realiza en el mes de finalizando mayo e inicios de junio. El Festival de Teatro se realiza en el mes de julio, a mediados del mes de julio. El Carnavalito de Música Andina se realiza en el mes de octubre, el puente del Día de la Raza el 12 de octubre. El Festival de Filosofía se realiza en el mes de septiembre. El Festival de Danzas Andanzas acabó de pasar, como lo mencionaba Berenice, se realizó finalizando el mes de abril e inicios del mes de mayo, y el Premio Nacional de Poesía se realiza en el mes de octubre, en el marco de un nuevo evento que estamos realizando desde el año pasado, que es la Cántiga Festiva, que es un festival de literatura, y poesía que se viene implementando desde el año pasado. Entonces el Carmen tiene una variedad de eventos que hacen parte también de esa dinámica cultural y turística. Fiestas de la Loza. Y las fiestas de la Loza en el mes de diciembre. Y cogen el primer puente de diciembre, que es el 8. Entonces, o están empezando o están, pero siempre queda incluido el puente del 8 en las fiestas de la Loza. O sea que empecemos o estemos en la mitad de la, según caiga la fecha, el fin de semana. Sí, Jennifer también nos hablaba de Sencorta de turismo. Una de ellas es la de procesos científicos y agroproductivos. Nos habló del tema de avistamiento de aves. ¿Qué tan fuerte es el tema en el municipio? Sí, el municipio viene gestando algunas iniciativas, pues como particulares, sobre todo en estas zonas de los cañones de los ríos Melcocho y Santo Domingo, con un tema de producto asociado al avistamiento de aves. Entonces hay, digamos que emprendedores locales que han logrado pues como enfocar sus iniciativas caracterizando y generando temas de recorridos asociados a esta parte de avistamiento de aves más hacia la zona del cañón del río Melcocho propiamente. El río Melcocho, que es la parte más que se conocemos también en San Rafael, ¿nace en dónde? ¿En el Carmen o en dónde nace? Sí, el cañón del río Melcocho como tal nace en territorio carmelitano y digamos que se une ahí con territorios como San Francisco, como Cocorná, y configuran luego pues lo que pone el río Samaná, el Samaná Norte, pues el mundo específicamente. Sí, porque es un río de aguas muy limpias. ¿Cómo, perdón? Es un río de aguas muy limpias. Sí, de hecho está catalogado como uno de los ríos más limpios de Sudamérica. Sí, es una maravilla. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud, quiere hacer algún aporte?
Dentro de la tradición religiosa, ¿qué es lo que más destaca el municipio? ¿En la tradición qué, perdón? Religiosa. religioso y extraterrestre. Bueno, el tema religioso, el Carmen tiene unos arraigos religiosos muy importantes y digamos que dentro de su tradición, digamos que arraigos es la Virgen del Carmen como patrona de los carmelitanos y con ello pues la celebración de las fiestas patronales de la Virgen del Carmen como devoción pues como a la patrona de los municipios y a razón de ello también hay hechos históricos que han marcado la vida y digamos que la historia del territorio asociados a unas imágenes de las vírgenes del Carmen como patrona del municipio y una disputa que hubo entre la quiteña y la nueva que dividió el territorio carmelitano, los que eran devotos y seguidores de la quiteña y los devotos de la nueva, que era una virgen de Barcelona, España, de arte barcelonés. También nos llamó la atención las ruinas de una antigua fábrica de cerámica donde se construyó posteriormente un colegio. Es decir, sobre las ruinas o alrededor de las ruinas está construido el colegio dentro del terreno. Sí, sí, realmente ahí estaba establecida la locería Júpiter, que fue una fábrica muy importante en el municipio. Cuando la fábrica se acabó, cuando la fábrica se fue quedando en ruinas, pues ahí en esos vestigios, sobre esas ruinas, se construyó la institución educativa campestre Nuevo Horizonte, permitiendo que los vestigios se conservaran y que esas ruinas o esos vestigios contaran esa historia, ¿cierto? Se han generado diferentes proyectos de cubrir esos vestigios, de mantener un guión, de contar una historia, y con la institución educativa se han generado espacios de apropiación. Los estudiantes, ya como lo mencionaba ahorita, están introyectando ese discurso de contarle a la comunidad qué fue esa historia de esa fábrica, quiénes fueron los dueños de la fábrica, qué son esos hornos o esas chimeneas que hay ahí. Entonces es muy chévere porque los vestigios están casi que salvaguardados ahí y los niños del colegio pues vienen contando esa historia también. O sea, por al ser dentro de un colegio, obviamente es propiedad privada, pero el turista puede entrar ahí o no puede entrar. Sí, desde ese ejercicio que hemos venido haciendo con el recorrido tradicional de la cerámica, es poder incluir esos vestigios dentro de ese recorrido, obviamente solicitando el respectivo permiso con la institución educativa. Pero hoy desde la administración se viene gestando un proyecto que culmina creo que este año y es generar todo, digamos que una plataforma, un escenario turístico y cultural en esta zona que permita abrir al público este espacio, volviendo un museo histórico de la cerámica, estas ruinas como tal. Entonces va a haber un tratamiento y un, digamos que mejoramiento de la adecuación del espacio. Eso va a estar anclado a un sistema público de bicicletas públicos, a unas canchas sintéticas, a unos teatros al aire libre, con el fin de darle un valor y un lineamiento también como a esa zona que ha sido bien importante para el desarrollo histórico y económico del municipio. Perfecto. Estos recorridos aproximadamente, ¿qué costo manejan? Como le digo, el tema es relativo, pues digamos que pueden valer entre 40 y 80.000 pesos, pues dependiendo lo que incluyan, el tiempo, la cantidad de personas, pero puede tener un margen más o menos de ese valor. Sí, de 40 en adelante. Sí, incluyendo un tema de experiencia, un tema de guianza, el tema de tarjeta de asistencia médica, un refrigerio pues como mínimo dentro del recorrido. Listo, perfecto. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta o una inquietud? Elena Rocío Cadavid nos dice, yo hoy mucho, me parece muy lindo el Paseo del Ángel y la hostería Primavera es muy buena. ¿Cuál es el Paseo del Ángel? El Paseo del Ángel es un espacio comercial que se integra, digamos que al concepto arquitectónico y estético de la calle La Cerámica. Entonces,
Vemos que es un bracito de la calle La Cerámica y tiene una zona comercial con una oferta pues como de variada, con unos elementos estéticos interesantes. Ahorita lo veíamos en la presentación, tiene unas sombrillas, unas salas que son tendencia hoy en las redes sociales y que famosos y todo el que llega al Carmen se toma la foto en las salas. Perfecto, maravilloso. Bueno, entonces muchas gracias por la charla. Conocimos bastante del Carmen de Viboral. Esta charla queda grabada en el canal de YouTube, Red de Patrimonio Ambiental de Antioquia. La pueden mirar a partir del día viernes. Ya lo esperamos dentro de 8 días con la próxima charla, que va a ser sobre el municipio de Salamina en Caldas, que es uno de los 18 municipios declarados Patrimonio Nacional. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Muchas gracias a los expositores. Muy buena charla y una feliz noche para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Cuando quieran invitados a conocer aquí en el Carmen. Perfecto. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Dar Feliz una noche vuelta para por ahí. todos y felicitaciones. Hasta luego. Bueno.